Bien, buenos días a todos y a todas. Siempre es un placer desde la universidad poder presentar un libro dentro de un proyecto mucho más global, como se acaba de comentar en la presentación de esta jornada. No sabemos si estamos en una época de cambios o en un cambio de época, pero aquello que estamos analizando desde la universidad, determinados fenómenos, en este caso relacionados con el turismo, estamos viendo que se están produciendo modificaciones en el turismo. El turismo que teníamos hace 10 años es absolutamente diferente al actual. Y esto hay que saberlo interpretar, analizar, comprender y asimilar. La sostenibilidad, que ya empezábamos a hablar hace 30 años, ha visto que una oportunidad ahora mismo y sobre todo lo más interesante de donde nos encontramos ahora es que la sostenibilidad, el término sostenibilidad se ha incorporado al lenguaje de la calle, se ha hecho popular, se ha socializado. Y eso también ha ocurrido con el tema turístico, ¿no? Se ha incorporado en un proceso que se empieza a llamar de transición, transición ecológica, transición energética, y desde las universidades y desde las fundaciones donde se hace un análisis de la realidad, no podíamos quedar al margen. La universidad pública tiene que estar en este tipo de cuestiones abordando este tipo de fenómenos. Y con ello, todo lo que ha ocurrido con la Agenda 2030, los ODS, aquellos que algunos en el año 2015 pensábamos que iba a ser una moda más, empiezan a convertirse en un elemento estructural. Ya los empresarios hablan de ODS, las políticas públicas condicionan los fondos públicos al cumplimiento de los ODS y por lo tanto poco a poco se va incorporando dentro de los espacios públicos. Y todo esto implica que no podemos aplicar el desarrollo sostenible como si fuese una fórmula mágica en forma de receta. Y esta era la preocupación que teníamos con el libro. Cuando los promotores de esta jornada, de este gran proyecto, nos proponen hacer el libro, nuestra preocupación desde la Cátedra de Turismo, la Fundación Alternativa, la Fundación FAIDE y la Fundación Caja Canaria, era, en primer lugar, entender que en la Agenda 2030 hay que incorporarla, adaptándola dentro de estos procesos de transición al turismo. Hay que saber de turismo para poder hablar de turismo, para poder trabajar con el tema del turismo. Y sobre todo lo estábamos viendo es que se estaba incorporando como si fuese un elemento más sin territorializar, localizar, que es uno de los elementos fundamentales de la Agenda 2030. Y por ello surge el libro. Nos planteábamos la necesidad de aprender, de discutir, de aportar reflexiones e ideas acerca de cómo incorporar la Agenda 2030 y en particular los Objetivos de Desarrollo Sostenible al turismo. Y para ello lo que hicimos fue desarrollar todo un proceso de transición, de cambio, de alternativa en el cual nos encontramos inmersos y sobre todo, como estaba comentando, intentando que la adaptación de la Agenda 2030 fuera lógica, coherente a la actividad turística. Y sobre todo, y permítanme la expresión, que no fuera una fábrica de churros, sino que justamente lo contrario, entender el turismo y a partir de ahí pensar, reflexionar, y ahí va el objetivo de nuestro libro, ¿no? Este proyecto es un ejemplo de gobernanza, digamos que institucional, y que no es habitual, donde se van uniendo una serie de instituciones para conformar un todo, ¿no? Dentro del principio aristotélico de sistema, ¿no? La verdad es que estamos muy orgullosos del resultado del libro. Son 22 capítulos, 22 reflexiones, con 37 autores y autoras que, como ven en la transparencia, proceden de múltiples disciplinas, pero es que esto es el desarrollo sostenible. Esta implicación, imbricación y justaposición del conocimiento, donde hay autores de periodismo, biología, antropología, turismo, sociología, ingeniería industrial, geografía y economía. Y una de las cosas que nos gusta mucho hacer en la universidad es la transdisciplinaridad. Está claro que es un libro hecho fundamentalmente por académicos y por académicas, pero también hemos incorporado a gente de la administración pública, a gente de la sociedad civil organizada, incluso a consultores. En ese sentido quiero comentar indudablemente mi agradecimiento a todos los autores y a todas las autores. Sinceramente, esto es una reivindicación del papel de la universidad pública, de tener que estar ahí, de buscar la utilidad, y un poco volvemos otra vez
a la reivindicación de Ortega y Gasset, ¿no? Del papel de la universidad, no solamente enseñando, formando, investigando, pero sobre todo también aportando transferencia de conocimiento a la sociedad, a la cual obviamente nos debemos, ¿no? Es un libro colectivo, y quiero decirlo que no solamente son los 37 autores, incluidos también las personas que han elaborado el prólogo, a Jesús Ruiz Huerta y a José Luis Rivero Ceballos, que son un poco el motor que han desarrollado este proyecto y que nos han sabido coordinar de manera bastante rigurosa. Presentar un libro es como darlo a la sociedad, y sobre todo lo que esperamos, tanto los coordinadores del libro como las autoras y los autores, es que sea un libro que sea útil, que la gente, que los lectores lo lean y que puedan generar reflexiones, que quieran generar opiniones, y que sobre todo marquen hojas de ruta para que la Agenda 2030 no sea un viento pasajero, sino que realmente se convierta en un viento alisio, y que realmente mueva, modifique determinadas actitudes, y que genere elementos absolutamente estructurales, ¿no? Tierno Galván decía: más libros, más libres. Indudablemente yo creo que esto es un poco lo que estamos buscando con este libro, ¿no? En general, detrás del libro, en los diferentes capítulos, hay siempre un hilo conductor que está relacionado con el tema, efectivamente, de la transición. Un concepto importante en el sentido que podemos estar de acuerdo en los objetivos finales que están marcados por los ODS, pero hay que marcarse cómo vamos a llegar allí, y eso hay muchas formas de llegar, unas más rápidas, más lentas, y hay, por un lado, factores que están incentivando y promoviendo el acercamiento hacia esas metas, y otros obstáculos importantes, ¿no? Por ejemplo, en el texto pues, se habla mucho de compromiso social, compromiso personal como un factor importante, pero no, este mundo no lo vamos a cambiar solamente con, digamos, con buena voluntad, ¿no? Se plantea la transición sostenible también como ahorro de costes por parte de las empresas, como una forma de llegar a los clientes y a sus nuevas demandas, la presión social en general que hay detrás de este proceso, la importancia que reviste para la reputación de las compañías el embarcarse en este proceso, y en general muchos aspectos que tienen que ver con la actuación pública, de incentivos, penalizaciones, aportación de financiación, y todo lo que tiene que ver con la regulación actual e incluso con la regulación futura que seguirá marcando para seguir en este proceso de transición sostenible del turismo. Luego también a lo largo del texto hay enfoques y planteamientos, bueno, que plantean los obstáculos que tiene todo este proceso. Un entorno como el turístico, en el que la gobernanza es tan importante por la gran cantidad de interlocutores, de actores, y donde a veces pues no hay digamos, una solidez y una alianza entre, incluso dentro de la propia administración, entre el sector público y privado. También es complicado una transición de este tipo, con todo lo que puede conllevar para las empresas que, por otro lado, y paradójicamente, llevan tiempo embarcadas en un modelo en el que va desarrollando el low cost, ¿no? Y no encaja muy bien esa digamos, dinámica low cost con lo que estamos planteando. Igualmente, en el caso del turismo, precisamente el turismo se ha convertido casi en un derecho, o se plantea muchas veces como un derecho, y esto nos lleva también a que esas personas que están ejerciendo ese derecho no quieren ser restringidas en su forma de ejercerlo, ¿no? Y no quieren límites, digamos, ya tengo un comportamiento, un compromiso cuando estoy en casa, pero cuando voy de vacaciones, pues no me pidas grandes esfuerzos, ¿no? Y incluso las empresas también tienen dificultades para implementar esto, y pueden tener ciertos rechazos de
de sus clientes. Y una cosa importante que está pasando también, las empresas están teniendo grandes problemas a la hora de comunicar sus acciones de sostenibilidad. Siempre tienen el miedo de ser acusadas de greenwashing y les cuesta, incluso a aquellas que están muy comprometidas, cómo trasladar a sus clientes los esfuerzos que están realizando. Con el ánimo de animar la lectura, ¿no? Dar algunas pinceladas, pues la primera parte del libro, digamos, son 5 capítulos bastante generales. Pues está Juan Ignacio Pulido de la Universidad de Jaén y Yaiza López de Málaga, que se plantean el tema de los obstáculos, retoman el análisis de los límites del crecimiento que ya ha publicado inicialmente en 1972. El segundo capítulo se analiza desde un enfoque crítico todo lo que significa la estrategia que plantean los autores Asunción Blanco, Maciá Blázquez y Robert Fletcher sobre el decrecimiento, ¿no? Pero planteando que el decrecimiento no puede ser elitización del turismo. El siguiente capítulo, firmado por David Padrón, pues se señala en este capítulo en el que se hace un repaso general del papel de las agendas 2030. En algún momento se dice, oye, el objetivo, el ODS 17 sobre la gobernanza, la colaboración, no sabemos si es el más importante o no, pero luego parece que se responde en el propio capítulo diciendo que seguramente es el más importante y el más débil. El siguiente capítulo, pues lo firmo yo, sobre el papel de los datos en la toma de decisiones en el turismo, cada vez más tender hacia un modelo basado en buena información. Y el quinto capítulo que cierra esta primera parte, firmado por Moisés, en el que, pues bueno, las ideas que estaba planteando antes de que los ODS no podemos aplicarlos de forma un poco arbitraria, estandarizada, sino la necesidad de territorializar. Luego entramos en un segundo bloque sobre la transición desde la perspectiva de la competitividad turística. Aquí pues la aportación de Vanessa Rodríguez del Pacto Mundial pues nos hace un repaso de las ventajas para las empresas de adherirse y de incorporar la gestión sostenible basada en los ODS, la importancia de la I+D+I, y termina con 10 sugerencias concretas, que es una cosa que caracteriza al libro, que tiene muchas herramientas útiles para los tomadores de decisiones en el enfoque que hemos planteado, igual que el siguiente capítulo firmado por Carlos Fernández de la Universidad de La Laguna, donde pues, se analizan el papel de la sostenibilidad y la transición en los productos turísticos consolidados, particularmente en el sol y playa, pero también en el ámbito del turismo rural y de naturaleza, cuáles son los retos que se plantean. Luego hay 2 capítulos firmados por Desiderio Gutiérrez y de la Universidad de La Laguna y Jacques Bulchan de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en el que pues se plantean todos los retos, todo este proceso de transición desde la perspectiva de las empresas, poniendo el foco también en la parte tecnológica y las oportunidades. Mientras que, como comentábamos, Jacques Bulchan también señala desde el principio de su trabajo huir del enfoque tecno-optimista, y para luego señalar aspectos positivos y negativos de toda esta transformación digital aplicada al sector turístico. Ya el segundo bloque es sobre transición ecológica. Aquí tenemos un primer trabajo que pues, desarrolla toda la parte del cambio climático y cómo está afectando a los diferentes destinos, cómo un modelo turístico que tenemos muy basado en el clima pues, puede verse afectado. Se dan escenarios para distintas comunidades, particularmente en el caso de Baleares y Canarias, y bueno, se dan notas sobre los procesos de mitigación y adaptación. Este desarrollo del tema del cambio climático
Se vincula en el siguiente capítulo de José Juan Lorenzo, gerente de Promotur, con la descarbonización. Se plantea la estrategia turística de Canarias y todo el papel de la descarbonización, a raíz también de la adhesión de Canarias a la Declaración de Glasgow en octubre de 2022 y todo lo que se está haciendo en términos de medición. Después tenemos 2 capítulos sobre agua y residuos. La parte de agua también algo muy aplicado, con desarrollos en hoteles, con medidas específicas, y pues el trabajo de este anterior de Inés Ruiz, Natalia y Javier Mendoza. El siguiente capítulo firmado por Eugenio Díaz y Noemi, pues con todo el tema de los residuos, el residuo cero en el turismo, y parte de también una idea importante es que el turismo está absolutamente invisibilizado en el ámbito de las estadísticas de residuos. El siguiente trabajo firmado por José Luis de la Cruz sobre el capital natural en el turismo destaca muy al principio el tema de la biodiversidad en particular como un elemento olvidado en buena medida en todo este debate que se ha centrado mucho en la descarbonización. Y luego también pues dice, oye, desde la perspectiva de la empresa, ¿qué pueden hacer las empresas? ¿Qué estrategias en términos de dar cuenta, de controlar, de medir y de responder ante la sociedad por su actividad, ¿no? Un capítulo, ya el 16, sobre el turismo regenerativo, de Matías González, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde se parte también de la idea del daño causado por el turismo y la necesidad de regenerar, de un turismo regenerativo. Se plantea de forma muy abierta, y es interesante el libro cómo recoge enfoques de muy distinta naturaleza, la posibilidad de un cambio de paradigma, y ya la última parte del libro sobre un turismo más de todos, la parte más social, pues un primer capítulo muy recomendable de Alfonso Fernández y Andrea Ruiz sobre gobernanza e inteligencia territorial, 2 conceptos que tienen que tener un mayor protagonismo en el ámbito del turismo. Otro capítulo con una reflexión crítica sobre el modelo imperante, firmado por Inmaculada Díaz y Carla Iscara, en el que se aboga por el turismo de proximidad, pero no solo el turismo de proximidad, sino una puesta, una revalorización, un empoderamiento de las comunidades locales. El siguiente capítulo es sobre la medición del valor social del turismo, de Javier Mendoza, Victoria y Beatriz Guzmán, en el que se toma el caso de un hotel y se pone en valor la parte social, se hace una contabilidad social de todo su relación con su entorno, y una nueva forma de medir, digamos, que va más allá de la responsabilidad social corporativa, y un enfoque realmente importante. Luego tenemos el caso de Raquel Huete, Ana Risi y Rosario Navalón en el capítulo 20 sobre el tema del turismo accesible, pues otra pieza fundamental, en el que se señala la importancia de las barreras financieras para los viajes de las personas con discapacidad, y se hacen ciertas propuestas donde se señala que no solo es necesario mejorar accesibilidad, sino también aumentar la participación de las personas con discapacidad en el turismo. Alexis Robles, en el siguiente capítulo, pues nos plantea todo el tema de la responsabilidad social y sostenibilidad. Aporta dos ideas principales: la importancia de reportar a la sociedad por parte de las empresas, y también el debate sobre si, desde la perspectiva empresarial, el dilema rentabilidad, sostenibilidad, y finalmente un panorama de la sostenibilidad social del turismo en Canarias, para finalizar el libro, en el que se plantea cómo lo social ha sido desatendido y se plantean algunas sombras del desarrollo turístico en términos de equidad, pobreza, presión demográfica. Realmente el libro tiene tanto contenido, tan variado,
y tan importante que bueno, que resulta difícil resumirlo en pocas palabras.